Perfecto, entonces, comenzamos ahora sí ya con la emisión oficial de este seminario. Por lo tanto, nada, os doy la bienvenida a todos nuevamente. Muy buenas tardes. Y nada, bienvenidos a este nuevo webinar especial desde FXCM en español, pues que va a estar orientado a la operativa de tipo scalping. Mi nombre es Joseba Rodríguez, analista de la firma. Y nada, como os comentaba, pues bueno, los próximos minutos trabajaremos sobre la operativa de scalping, ¿verdad? De muy corto plazo dentro del trading, y lo que haremos será tratar de entender en qué consiste, ¿verdad? Cómo funciona esta manera de hacer trading, y después veremos también una pequeña estrategia, ¿verdad? Para que podamos entenderla quizá de mejor manera esta operativa. Antes de comenzar, sí, y como siempre, después de haber hecho también las confirmaciones de audio y sonido, pues os tengo que recordar los riesgos que implica operar dentro de este mercado, ¿vale? Ya sabéis que operar a través de márgenes puede resultar en pérdidas que superen todos los fondos depositados. Esos son riesgos altos, ¿verdad? Y que todo el mundo tiene que entender antes de comenzar a operar con dinero real. Os recuerdo también que cualquier opinión, noticia, investigación, análisis que vayamos entregando en este seminario siempre lo vamos a suministrar como comentario general sobre el mercado y nunca como un asesoramiento para invertir, nunca para que lo apliquéis directamente en vuestras cuentas reales, ya que rendimientos pasados jamás van a garantizar resultados futuros. Y bueno, nosotros habitualmente y todos lo que solemos hacer al analizar el mercado es analizar la historia del precio. Y bueno, esa historia pues en ningún caso nos va a garantizar un movimiento futuro, ¿vale? Y por último, os recuerdo también que cualquier aplicación que vayamos mostrando en el día de hoy en este seminario no tiene en cuenta sus circunstancias individuales ni sus objetivos de trading. Por lo tanto, no deben considerarse como una recomendación personal o un asesoramiento de inversión. Bien, perfecto. Dicho lo cual, vamos a comenzar ahora sí ya con el tema del día de hoy. Cualquier duda o consulta me la podéis ir haciendo ya por el chat, las voy a ir revisando y respondiendo, por supuesto. Y además, como decía, también tenéis acceso y la invitación para poder escribirnos cualquier comentario a el correo electrónico espanol@fxcm.com, espanol@fxcm.com. Bien, contenidos del seminario de hoy, como decía, va a ser un seminario orientado a scalping. Lo primero que veremos será pues una descripción y los aspectos generales o más importantes de esta manera de hacer trading. Después veremos algo importante relacionado con los pares de divisas y por qué aplicarlos para este tipo de operativa, ¿verdad? Y ya más adelante, la segunda etapa del seminario será mostrar una pequeña estrategia, los componentes que vamos a utilizar para esta estrategia de scalping y la lógica operativa de la misma, ¿de acuerdo? Perfecto, bien. Entonces, lo primero de todo, vamos a comenzar explicando qué es el scalping. Pues el scalping, como veis ya en imagen definido, es un estilo de operar que busca generar ganancias a partir de pequeños cambios en el precio. Las estrategias de scalping giran en torno a la búsqueda de movimientos predecibles en el precio de algún par de divisas y que por lo general tiende a encontrarse dentro de rangos acotados que se encuentran durante el día, ¿vale? Generalmente los marcos de tiempo para considerar el trading, pues un tipo de trading o una operativa tipo scalping suelen ser gráficos de minutos, entre 1 minuto, 5 minutos y máximo pues estaríamos hablando de unos 15 minutos, ¿vale? A partir ya de 30, una hora, estaríamos hablando de una operativa pues más tipo day trading, ¿verdad? Donde las operaciones pues no son tan cortas. El scalping podríamos considerarlo como una operativa de muy corto
plazo, ¿vale? Dado que las monedas tienden a fluctuar rápidamente en el corto plazo, este tipo de estrategias las utilizan aquellos traders que buscan mantener sus operaciones abiertas por unos minutos, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de hacer este tipo de trading, ¿verdad? Porque no es ni mejor ni peor, sino que es otra manera de hacer trading. Pues bueno, una de las ventajas, menor exposición al riesgo, porque habitualmente estamos menos tiempo dentro del mercado, menos tiempo con nuestras operaciones abiertas. Mayor facilidad para encontrar entradas, como trabajamos en marcos de tiempo mucho más cortos, tenemos más movimiento en el gráfico, ¿verdad? Y podemos interpretar más entradas, más oportunidades en un periodo de tiempo pues determinado, ¿cierto? Esas operaciones también, como decíamos, van a ser mucho más cortas, porque vamos a trabajar en gráficos de un minuto. Y una de las principales desventajas, ¿verdad?, es el tema de los costos de transacción. Como van a ser muchas operaciones cortas, pero muchas operaciones, quizá no muchas, pero más operaciones que en cualquier otra operativa de un periodo de tiempo pues más amplio, vamos a tener que pagar más costos de transacción, habitualmente el spread, ¿verdad? Porque cada vez que queremos ingresar al mercado, pues lo tenemos que pagar, en definitiva. Por lo tanto, esta sería una de las desventajas de este tipo de operativa, ¿no? Y es por eso que vamos a destacar esta segunda parte, ¿cierto? Que tiene que ver con los pares de divisas y en general con los instrumentos con los productos pues que son más recomendados para este tipo de trading, ¿ok? Como decíamos, los spreads o los costos operativos son sumamente importantes para los scalpers debido a que ellos tienden a llevar a cabo estrategias de alta frecuencia, es decir, hacemos podríamos más o muchas más operaciones que un trader que trabaja en gráficos más amplios. Por lo tanto, tenemos que pagar más spread. Con lo cual, ¿cuál es probablemente el primer filtro que utilicemos para determinar qué instrumento queremos operar en este tipo de trading? Pues los instrumentos, los activos, los productos que pues menor spread o menores costos de transacción tengan, ¿ok? Para eso, ¿qué es importante? Pues buscar instrumentos que tengan mucha liquidez, ¿ok? La liquidez es muy importante porque es finalmente la que genera esa diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. El spread es la diferencia entre el precio de compra y precio de venta, y cuanto más ajustados estén estos precios, pues menor spread vamos a pagar o vamos a tener que asumir, ¿verdad?, cada vez que ingresamos al mercado. Por lo tanto, los instrumentos con mayor liquidez habitualmente son los que pues más estrecho tienen esta diferencia entre el precio de compra y el precio de venta. ¿Cuáles son los pares de divisas más líquidos o que mejores costos de transacción tienen? Pues los mayores, ¿vale? O más conocidos como mayores, que son los típicos que probablemente ya conocéis: eurodólar, dólar yen, libra dólar, dólar franco suizo, australiano dólar, dólar canadiense y neozelandés dólar. Estos serían los más destacados entre las divisas, ¿vale? Después también existen otros instrumentos, CFDs, por ejemplo, que se pueden utilizar para operar, para hacer operativas tipo scalping, como pueden ser los índices accionarios. Uno de los más destacados es el DAX alemán, que bueno, tiene un spread muy reducido, unos costos de transacción muy reducidos en formato CFD, y además también tiene un movimiento interesante en términos de corto plazo. La liquidez, además de para reducir esa diferencia entre el precio de venta y el precio de compra, ¿verdad?, porque hay mucha más oferta y mucha más demanda, se cotizan muchos más precios, pues también sirve para tener más movimiento y más volatilidad, ¿verdad?, dentro de ese marco de tiempo que estamos trabajando. Nos interesa que además pagar poco, porque vamos a tener que pagar
en más ocasiones, que el precio también se mueva, porque nosotros lo que finalmente buscamos con el scalping es un movimiento rápido en ese instrumento que estamos operando. ¿De acuerdo? Bien, hasta aquí se entiende. ¿Hay dudas, consultas? Perfecto. William me decía, ¿debo revisar el horario para cada divisa? ¿Hay divisas que se mantienen horizontalmente en algunos horarios? Correcto. Es importante también que para cada divisa, para cada instrumento, revises cuál es el horario de más movimiento, de más volatilidad. Efectivamente, el mercado de divisas, el mercado Forex está abierto 24 horas, 5 días a la semana y no va a cotizar de la misma manera las 24 horas del día. ¿Cuáles son los horarios de mayor movimiento en el mercado? Pues generalmente son el mercado europeo, ¿vale? La sesión europea y la sesión americana. Son los momentos en los que más se mueven los principales pares de divisas, ¿de acuerdo? Esos son los horarios, pero lo ideal sí que es cierto que para que uno perfeccione su estrategia, pues pueda analizar bien cuáles son exactamente los mejores horarios. ¿Ok? Perfecto. Osmin me dice, cuando dice movimientos pequeños, ¿a cuántos pips en promedio se refiere? Hombre, hacer un promedio es complicado, pero podemos dar un aproximado, ¿verdad? Va a depender mucho de la situación, pero estamos hablando de movimientos de 10 pips, incluso hay traders que dentro del scalping trabajan con objetivos mucho más cortos. Hay objetivos de 5, entre 5 y 10 pips, incluso 15 pips, todo va a depender del momento en el cual te encuentres operando y de cómo se esté moviendo el precio y demás, pero generalmente por el tipo de gráfico que tú estás utilizando y teniendo en cuenta el análisis que tú vas a hacer, pues los objetivos tienden a ser en torno, podríamos decir, unos 10 pips en promedio aproximadamente, ¿vale? Pero finalmente todo va a depender de cada uno. ¿Bien? Perfecto. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar ya con el siguiente de los puntos. Ya hemos visto qué es el scalping, cuáles son los instrumentos que habitualmente se utilizan para hacer scalping o serían los más apropiados, ¿verdad? Teniendo en cuenta su liquidez. Entonces, ahora vamos a pasar a ver cuál es una posible estrategia que podemos aplicar, ¿vale? Donde vamos a estar combinando, podemos considerar esta como una estrategia básica, ¿verdad? Donde vamos a estar combinando dos herramientas, ¿vale? O en este caso dos indicadores, dos herramientas para el análisis del mercado. Bien, ¿cuáles son estas dos herramientas? Bueno, ya lo hemos visto antes, una de ellas es el SSI, o el índice de sentimiento especulativo, ¿vale? Un indicador pues exclusivo de FXCM, que ya hemos visto en otras ocasiones, pero que básicamente lo que muestra es el posicionamiento de los traders, ¿vale? Nos entrega la proporción de compradores y de vendedores en un mismo instrumento, es decir, cuántos compradores versus cuántos vendedores hay en un mismo instrumento. Bien, esto es una herramienta pues bastante valiosa dentro de lo que es el mercado de divisas, ya que estamos hablando finalmente de un mercado descentralizado. Nosotros estamos quizás no acostumbrados, pero comúnmente escuchamos indicadores de volumen, ¿verdad? Que nos entregan mucha información de mercado, pero este tipo de indicadores o este tipo de herramientas están asociadas a mercados centralizados, como pueden ser el mercado de futuros, el mercado de acciones, donde todo se cotiza en una misma bolsa, ¿verdad? Y está toda esa información. Pero este es pues el mercado que más volumen transa a nivel mundial, ¿ok? En un día, donde podemos obtener liquidez de cualquier parte del mundo, de cualquier institución financiera a nivel mundial, en cualquier minuto del día. Por lo tanto, tener el control total
de toda la información, pues es prácticamente imposible. Estamos hablando de que al día se están transando entre 3 y 5 trillones de dólares en volumen, ¿vale? Son volúmenes que Wall Street tarda un mes en transar. Entonces es muy complicado, es imposible tener el control total de toda esta información. Sin embargo, FXCM, pues bueno, pudo desarrollar en este caso su índice de sentimiento especulativo y ha conseguido generar esta herramienta con la información propia de FXCM. ¿Ok? Toda esta información que muestra este indicador es información exclusiva de los operadores, de los traders de FXCM. Bien, entonces, el SSI es lo que estáis viendo aquí debajo, ¿verdad? En formato pues tipo oscilador, y si os fijáis, pues nos da un ratio, ¿verdad? Para cada vela, que está, pues puede ser, en este caso y en el ejemplo, por sobre 0, pero también puede darse bajo 0. Bien, entonces, ¿cómo podemos interpretar esto? Si el SSI es más 3, tiene un ratio de más 3 en positivo, significa que por cada un vendedor existen 3 compradores. ¿Ok? Repito, si el SSI es más 3 en positivo, significa que por cada un vendedor hay 3 compradores. Si simplificamos todo esto y decimos que hay en total 4 traders en el mercado, 3 estarían comprando y 1 estaría vendiendo, ¿vale? Es decir, el 75% estaría comprando y el 25% estaría vendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en el gráfico, ¿ok? Hay más de un 70% de los traders que sostiene posiciones de compra, ¿ok? Y si os fijáis, el mercado se está moviendo hacia la baja. En este gráfico que vemos aquí, el mercado que es el de arriba, ¿cierto? Se está moviendo claramente hacia la baja, máximos menores de manera constante, y fijaros que durante todo este tramo que estamos analizando, siempre hay más compradores que vendedores. Es decir, lo que ocurre en el mercado, y eso ya lo explicamos más a fondo el día pasado, es que los traders tratan de anticiparse a un cambio de tendencia, ¿ok? Tratan de anticiparse a un cambio de tendencia. En este ejemplo, lo que tratan de anticiparse es al cambio de esta tendencia inicial. Lo que están pensando, de verdad, es, oye, el mercado está en tendencia bajista, ya ha bajado lo suficiente, por lo tanto, yo voy a comprar para tratar de comprar en el punto más bajo. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que en la mayoría de las veces, pues estos traders se equivocan. El precio sigue cayendo, ¿okay? En este ejemplo que estamos colocando, ¿y qué es lo que ocurre? Que se empiezan a gatillar pues todas las salidas de estos compradores. Como la mayoría están comprados, y si el precio sigue cayendo, comienzan a gatillarse los stop loss, ¿ok? Comienzan a generarse y a ejecutarse margin calls, ¿ok? Llamadas de margen, porque estos compradores pues, no están trabajando con stop loss y no tienen más margen disponible para seguir soportando las fluctuaciones en su contra. Bien, y además también empieza a haber un cierre, en este caso manual, de todos aquellos traders que pues, se dan cuenta de que su operación, en este caso compradora, pues no tiene sentido. ¿De acuerdo? Entonces, el SSI vamos a utilizarlo, o lo utilizamos y lo interpretamos de manera habitual como un indicador contrario. Y este va a ser el primer filtro de la estrategia. Después vamos a ver la lógica operativa, pero ese es el primer filtro. Utilizar el SSI para determinar si vamos a comprar o si vamos a vender. Si la mayoría está comprando, nosotros buscaremos vender. Si la mayoría está vendiendo, nosotros buscaremos comprar. ¿De acuerdo? Ese va a ser el primer filtro. Bien, vamos a ver, en este caso,
el segundo, la segunda herramienta, ¿verdad? O el segundo elemento de esa estrategia, que es un indicador que nosotros también utilizamos habitualmente y lo hemos mostrado habitualmente en muchos de nuestros seminarios, es el indicador Alligator, ¿vale? Que es un indicador creado por Bill Williams y que está compuesto por tres líneas, ¿ok? Estas líneas se proyectan hacia adelante con el objetivo de entregar señales en los momentos de mayor actividad. Tres líneas, ¿vale? Tres líneas que finalmente simulan, se llama alligator, en castellano pues caimán o cocodrilo. Y esas tres líneas lo que muestran es, vamos a decir, la boca de este caimán, la boca de este cocodrilo, ¿vale? Son medias móviles suavizadas de 13, 8 y 5 periodos, ¿bien? La azul habitualmente es la mandíbula, la roja son los dientes y la verde son los labios, ¿vale? La más rápida es la verde, después la roja, que es de 8 periodos, y después la azul, que es de 13 periodos, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo interpretamos, verdad? ¿Cómo utilizamos este indicador, ¿verdad? ¿Cuáles son los gatillos, ¿verdad? Porque este es el indicador que nos va, el primero, el SSI, vamos a filtrar, comprar o vender, y en este caso el alligator va a ser el que nos gatille nuestro nivel, nuestra zona de entrada, ¿verdad? Dónde tenemos que comprar o dónde tenemos que vender, o mejor dicho, cuándo tenemos que comprar o cuándo tenemos que vender, ¿vale? Lo primero que vamos a buscar con este indicador es una tendencia clara. Lo que vamos a buscar es que las tres líneas, estas tres medias suavizadas, estén alineadas, ¿vale? Y que el precio esté por encima, claramente, o por debajo, claramente, ¿vale? Si las tres líneas las tres medias están alineadas, como estáis viendo en este ejemplo, y el precio está por sobre estas tres líneas, podemos considerar que la tendencia de corto plazo es alcista, ¿vale? Y nosotros lo que vamos a buscar es la reversión de esta tendencia, ¿ok? Lo que vamos a buscar es la reversión de esa tendencia. Necesitamos, sí, que el escenario principal sea claro. Es decir, que la mandíbula esté alineada, la media verde, la roja y la azul estén alineadas y el precio esté por sobre, ¿ok? Esté por sobre las líneas o bajo las líneas, como es el caso siguiente. Aquí tenemos en este caso, una tendencia cortoplacista hacia la baja, donde claramente el alligator está alineado, verde, roja y azul, es decir, rápida, menos rápida y más lenta, y el precio por debajo. Y nosotros lo que vamos a buscar es el quiebre de esa tendencia, ¿vale? Con el cruce de estas medias. Hay diferentes formas de entrar al mercado, ¿ok? Con el alligator podemos utilizar los cruces habituales como para cualquier otra media móvil, cuando la rápida cruza sobre la lenta, nos está entregando una señal de compra, y cuando la media móvil rápida cruza sobre, en este caso, o bajo la lenta, nos está dando una señal de venta, ¿ok? Entonces, en este caso, podemos utilizar los dos cruces. El primero, el de la rápida, que es la verde, con la roja, ese es un primer cruce, y podríamos confirmar con el segundo cruce, que es la verde, ¿ok?, sobre el azul, que sería la más lenta. Habitualmente yo suelo utilizar también el cruce del precio sobre o bajo la media móvil más lenta. Es decir, cuando el precio cruza la media móvil, perdón, azul, que es la más lenta, ahí podemos ingresar al mercado. Exactamente aquí también.
¿ok? Si os fijáis donde estoy señalando con el cursor, entramos al mercado, una posibilidad es entrar al mercado cuando el precio cruza la media móvil más lenta. ¿Okay? Si os fijáis, en este caso, pues lo hace antes de ver, pues un par de periodos después, los cruces. ¿Vale? Es una señal un poco más anticipada, con la cual también, evidentemente, corremos más riesgo porque el indicador todavía no nos ha confirmado, pero que suele también darnos una mejor entrada al mercado, con la posibilidad después de trabajar también una mejor relación riesgo-recompensa, porque el stop loss lo vamos a colocar, por debajo del swing anterior. Si estamos en una compra, por debajo, en este caso, del mínimo anterior. Si estamos en una venta, por encima del máximo anterior. Y trataremos de buscar un objetivo, pues el doble al riesgo que estamos dispuestos a asumir, trabajando con una relación riesgo-recompensa. ¿Ok? Entonces, para entrar al mercado utilizamos el alligator. Lo primero de todo lo que vamos a hacer es filtrar con el SSI si vamos a comprar o vamos a vender, dependiendo de cómo esté el SSI. Y después, teniendo en cuenta ya esto, antes de comprar o vender, sí que es bueno que el alligator esté alineado, nos esté marcando una tendencia de corto plazo lo más clara posible para buscar esa reversión de la tendencia. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esta sería la descripción de la estrategia o la lógica operativa. El primer paso, bueno, vamos a definir el instrumento que queremos operar, ¿ok? ¿Cómo definimos el instrumento que queremos operar? Con el filtro del SSI. Punto importante aquí que se me ha olvidado decirlo antes. Necesitamos buscar, aquí lo tenéis, necesitamos buscar que el SSI esté polarizado, ¿ok? Es decir, que la mayoría esté comprada o la mayoría esté vendida, pero a partir de un nivel. ¿Ese nivel cuál es? El 2.5 habitualmente. Si hay más de 2.5 compradores por cada un vendedor, nosotros vamos a buscar vender, o sea, hacer lo contrario a lo que hace la mayoría. Y si, por lo contrario, el SSI está negativo y está menos 2.5, lo que quiere decir es que hay 2.5 vendedores por cada un comprador. Como la mayoría son vendedores, lo que nosotros vamos a buscar es comprar, ¿ok? Si el SSI está entre 2.5 y menos 2.5, por ejemplo, en 1.5, podemos considerar que no está polarizado y lo mejor es desechar ese instrumento. Por lo tanto, vamos a buscar instrumentos, en este caso, pues, divisas, por ejemplo, que estén con un SSI polarizado o más 2.5 o más, o menos 2.5 o menos, ¿vale? El segundo paso, definir la tendencia de los instrumentos filtrados por el SSI, ¿ok? Lo que decíamos antes, si el instrumento tiene un SSI mayor a 2.5, es decir, hay más compradores que vendedores, buscamos venta. Si hay más vendedores que compradores, buscamos compra. Y a partir de ahí ya, el tercer paso es, aplicando el indicador alligator, determinar las zonas de entrada al mercado con los cruces de las medias móviles, trabajando media móvil rápida sobre lenta, compra, media móvil rápida, bajo lenta, venta, o si no también la otra opción, que yo siempre coloco como alternativa, que quizá podríamos considerar que es un poquito más arriesgada porque tratamos anticiparnos un poquito antes a ese movimiento, es cuando el precio cruza, o bien hacia arriba o bien hacia abajo, ¿verdad? Dependiendo del escenario, la media móvil más lenta, que sería la azul, ¿ok? Perfecto. Y el cuarto paso, definir, ¿ok? Definir las zonas de salida. Para el stop loss utilizaremos el swing anterior, es decir, el máximo anterior o el mínimo anterior. Si estamos vendiendo, estamos buscando una operación corta, bajista,
colocaremos nuestro stop loss por encima del máximo anterior, ¿ok? Por encima del pico anterior. Si estamos ingresando al mercado en compra, es decir, en una operación alcista, nuestro stop loss, nuestra zona de protección, estará por debajo del mínimo anterior, ¿ok? Y nuestro objetivo deberíamos estar trabajándolo con una relación riesgo-recompensa, ojalá que por lo menos sea de 1 a 2, ¿de acuerdo? Es decir, que nuestro límite aproximadamente estará al doble de distancia que nuestro stop loss, ¿vale? El quinto y último paso, y este es aplicable para absolutamente todas las estrategias, es seleccionar qué volumen voy a operar, cuánto voy a comprar o cuánto voy a vender, ¿vale? Esto, desde luego, cada uno podrá decidir cuánto es lo que quiere comprar, cuánto es lo que quiere vender, ¿vale? Sin embargo, no se recomienda apalancarse más de 5, más de 10 veces como mucho, ¿ok? Ojalá entre 1 y 5, pero máximo lo que se recomienda es 10 veces. Una vez hayamos determinado el volumen, ya tenemos la entrada, el filtro, la entrada y las salidas, ya podríamos ingresar al mercado. Y el sexto paso, o la otra pregunta que nos podemos hacer es ¿cuándo no ingresamos al mercado? Pues en este caso, como es una estrategia de scalping, donde vamos a trabajar el posicionamiento y en este caso los movimientos, ¿verdad? Según el cálculo alligator de la historia, pero de más corto plazo del precio, nuestro análisis más bien va a ser técnico, trataremos de no operar en momentos en los que el mercado se pueda haber afectado por un dato fundamental. Es decir, cuando haya noticias, revisando el calendario económico, ¿de acuerdo? Trataremos de no operar porque la estrategia se puede ver alterada, ¿vale? La estrategia se puede ver alterada por estos datos fundamentales, ¿verdad? Así que esta sería la descripción de la estrategia, ¿bien? Estos serían los pasos, estas serían las herramientas, ¿de acuerdo? Bien, para todos aquellos que estéis viendo ahora mismo la grabación de este seminario, tengáis dudas o consultas, yo os sugiero que podáis enviarnos un correo electrónico a espanol@fxcm.com para descargar el SSI, que es una aplicación que no viene de manera predeterminada en la plataforma. En la descripción del vídeo vais a tener el cómo descargar esta aplicación. Nada más por mi parte, me despido hasta aquí. Nos vemos en la próxima grabación. Un saludo.